Muy buenas. Hace ya unas cuantas semanas terminó la cuarentena. La cuarentena fue seguida por la fase 0. La fase 0 a su vez fue seguida por la fase 1. La fase 1 precedió a la fase 2. La fase 2 duró lo que tardó en llegar la fase 3. Y la fase 3 nos regaló la nueva normalidad. Por eso hemos venido a celebrarlo a la playa. ¿El paraíso? O el infierno. Lo veremos a continuación, porque esto naturalmente Secunza. Cuando llega el verano y con el verano el calor, nos encanta venir a la playa, nos encanta venir a disfrutar del sol, de las olas, del mar. Pasamos el día y cuando se va el sol nos vamos hasta otro día. Pero ¿qué pasa? Que en el momento que nos vamos, en el momento que la playa queda desierta, la vida continúa en la playa. Porque no olvidemos una cosa, la playa no es un parque, la playa es un ecosistema. Un ecosistema, además, que está disponible solo para los mejores, para los mejor adaptados, para los más valientes. ¿Por qué? Porque como decía en la introducción, la playa puede ser un paraíso o puede ser un infierno si no estás bien preparado para vivir aquí. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, todos sabemos que las plantas y los animales necesitamos agua para vivir, porque somos agua. Y todos sabemos lo que pasa con el agua en la arena. Pasa exactamente esto. Yo echo aquí el agua y este agua no va a quedar en el suelo ni un segundo. Primer problema, hay que encontrar agua donde es muy difícil encontrarla, porque el agua se hunde. ¿Qué otro problema hay? El viento. ¿Por qué? ¿Qué hace el viento? Lo primero, mover la arena. Entonces, ¿qué ocurre? El terreno va cambiando, el relieve cambia de un día para otro. Fijaos en esta estaca y acompañadme. Esta es un poco más baja. Esta, un pelín más baja. Y la última, ni un palmo, medio palmo. Este es el efecto del viento que os comentaba. Y eso, para los animales y sobre todo para las plantas, es un problema bastante grave. ¿Cómo adaptarse al cambio del terreno de un día para otro? ¿Qué más ocurre? Que ese viento no es cualquier viento. Ese viento va cargado de arena y sal. La arena de la playa y evidentemente la sal del agua del mar. Ese viento impacta contra las plantas y los granos de arena que va transportando son como una lija invisible. Es una lija que está en todas partes, que no se ve, pero que hace un efecto muy importante. ¿Cómo? Haciendo heridas, haciendo agresiones, haciendo lesiones en la piel de las plantas. Y esas lesiones, esas pequeñas heridas, a continuación, ¿qué ocurre? Que ese mismo viento que ha transportado esa arena, que ha abierto las heridas, también transporta sal. Y esa sal se penetra en las heridas que acaba de abrir el viento, se cuela en el interior de las plantas y os podéis imaginar lo que ocurre si entra sal dentro de un cuerpo. Pues genera unos trastornos que pueden conducir a la muerte. Por lo tanto, un suelo que cambia de una hora para otra, un viento que te lacera, que te lesiona, que te desgasta y que además te echa sal en las heridas. ¿Quién puede vivir aquí? Los que han conseguido a lo largo de cientos de miles de años de evolución las herramientas para sobrevivir. Y para hablar de esos valientes, hemos venido al mayor campo de dunas de la costa cantábrica, las dunas de Liecres. Empezamos. Aquí estoy con el Barrón, quizás el más valiente entre los valientes, porque este podríamos llamarle el domador de vientos, ¿no? El Barrón lo que hace es instalarse en montañas desnudas de arena donde todavía no existe la vida, por así decirlo, en esa montaña de arena totalmente vulnerable a los vientos, totalmente moldeable por los vientos y donde la vida es realmente imposible. El Barrón es el primero en hollar esas dunas. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es extender sus infinitas raíces, kilométricas raíces, bajo la propia duna, hasta hacer un encofrado perfecto que retenga la duna en su sitio y digamos que limite la movilidad de la misma. Las raíces de esta planta son flipantes. Si yo quisiera ahora extraer todas las raíces de esta planta que tengo aquí, de este pie de barrón, tendría que coger una excavadora y desenterrar media playa, porque las raíces, como digo, son de varios
de varias decenas de metros. Primero para encontrar ese agua tan deseada que, como digo, se hunde en las profundidades, tienen que llegar a donde está ese agua. Y segundo, para, como digo, fijar la duna y hacerse con el control de la misma. No solo controlan el viento con sus infinitas raíces, también estos tallos que vemos, esos tallos tan frondosos, son un freno para el viento, porque cuando el viento entra desbocado del mar, con toda su fuerza, pensando que se va a comer el mundo, de repente se encuentra estos tallos que lo frenan. El viento se frena y con él caen al suelo esos granos de arena, esa lija invisible que hay al suelo, y lo que hace es amontonarse en la propia duna, ¿no? La duna va creciendo. Además, el barrón tiene tres partes. El tallo que vemos a simple vista, bajo el suelo hay un tallo subterráneo, es el rizoma, y de ese rizoma parten hacia abajo las raíces. ¿Qué ocurre? Que a veces el viento es incontrolable, ¿no? Entonces ese viento entra y hace crecer la duna y el barrón se queda enterrado. ¿Qué pasa? Pues que estos tallos que vemos ahora a simple vista se transforman en rizoma, ya bajo la arena. El rizoma se transforma en raíces y de ese rizoma, que antes era tallo, parten nuevos tallos. Así es una forma muy inteligente, muy original de hacerle frente a los cambios de nivel del suelo propiciados por el propio viento, ¿no? Por eso no es casual, como digo, que el más valiente de los valientes esté en primera línea de batalla, y por eso todo el frente de dunas que está frente al mar Cantábrico, como veis, está colonizado por estos tallos herbosos y hermosos del barrón. Dunas blancas, como se llaman. ¿Por qué? Porque aún apenas existe la vida, solo la arena blanca y el barrón, que intenta cubrirlo todo poco a poco, para dar paso paulatinamente a la vida en las dunas. El verbasco o gordolobo, una planta que tiene las hojas gruesas y con un tacto a tapete de billar, como de terciopelo. ¿Por qué? Bueno, las hojas son gruesas para aguantar la fuerza del viento salino y arenoso, pero es que además ese tacto aterciopelado se lo dan unos pelos muy especiales, unos pelos estrellados llamados tricomas, que tienen varias funciones. En primer lugar, dar sombra a la hoja. Esa estrellita de pelos da una sombra sobre la hoja que le mantiene pues fresquita, ¿no? Luego además son esos pelos los que se llaman la agresión de esa lija invisible, de esa arena que va con el viento, y son esos pelos estrellados los que captan también la humedad de las brumas, de las nieblas. Se quedan enredadas, esas microgotas de agua se quedan enredadas en esas estrellitas de pelos y pasan a la hoja. Como veis, otra solución imaginativa para vivir donde parece muy difícil o imposible. El pancracio marítimo o azucena de mar. Una flor bellísima, blanca, enorme, bueno, de un buen tamaño, que además tiene unas hojas gordas. ¿Por qué? Porque tiene esa piel, esa cutícula muy gorda para aguantar las agresiones de ese viento que desgasta y que saliniza y que te mata, en definitiva, ¿no? Las plantas ya sabemos que se mueven, las plantas se pueden mover a su antojo, ¿no? Todos sabemos el típico movimiento del girasol, que siempre va buscando el sol. Bueno, eso no es exclusivo del girasol, lo hacen todas las plantas. ¿Qué hace el pancracio marítimo? Pues una cosa que hace es, si por ejemplo casca mucho el sol, se entierra, él solo, se entierra en la arena hasta llegar a un punto que no le pegue el sol. Y sin embargo, si viene una ventolera y le entierra y él necesita captar el sol para hacer la fotosíntesis, ¿qué hace el pancracio marítimo? Se desentierra, sale así a flote y dice, a mí no me entierra nadie. Además, tiene otra adaptación, sus raíces profundísimas, hasta donde está el agua. Además, esta planta tiene bulbos, como los tulipanes. De esos bulbos extrae una sustancia que se llama ungerimina, que sirve para tratar ni más ni menos que el Alzheimer. Porque esta planta cura o trata o ayuda a prevenir casi todo tipo de mal, casi todo tipo de enfermedad. Por eso puede con todo, y de ahí su nombre, porque en griego todo se dice pan. Y la fuerza, en griego se dice kratos, derivado del latín cratium. Entonces, el que todo lo puede, el que tiene fuerza para todo es el pancratium, pancracio de mar. Además de estas flores, cuando sean polinizadas saldrán frutos, y de los frutos saldrán semillas, y esas semillas son ultraligeras. Es como por spam. Mirad lo ligeras que son, ahí voy. Basta un leve soplido para que echen a volar, porque no pesan absolutamente nada. Así la planta se disperse. Otra adaptación más, buscar la ligereza extrema para aliarse con el enemigo, que es el viento. Como veis, todos son adaptaciones para sobrevivir en la playa. Y esta pequeña planta, esta es pequeña, pero las hay mucho más grandes que pueden hacer hasta setos, con hojas carnosas, se llama caquile marítima u oruga de mar. ¿Oruga de mar? Ahora sabréis por qué. En primer lugar, las hojas son carnosas, son gorditas. ¿Por qué? Porque esta planta hace lo que yo llamo la estrategia del camello. Es decir, sabemos que aquí en la playa
la arena no retiene el agua, entonces hay una sequía permanente, ¿no? Entonces lo que hacen estas plantas es, cuando llueve, cuando pueden captar el poco agua que pueden captar, lo almacenan, el excedente, lo almacenan en el interior de sus hojas y por eso están tan gorditas. Entonces cuando no hay agua, como será el caso ahora mismo, lo que hacen es absorber el agua de sus hojas y así no les falta una de sus materias primas para vivir. Oruga de mar, por eso se llama también oruga de mar. Bueno, aquí tiene unas delicadas florecillas de 4 pétalos blancas que cuando sean polinizadas originarán algún fruto, a ver si hay alguno por ahí, sí, mira. Este fruto de una forma tan peculiar y original. Es peculiar la forma de este fruto, que parece, como digo, una oruga, por eso de ahí viene el nombre de oruga de mar. Es peculiar, pero no es casual. ¿Por qué? Porque el modo de dispersión de esta planta de la Caquile marítima es a través de la navegación de sus frutos. Sí, la navegación. Porque estos frutos enseguida, cuando entran en contacto con el mar, pueden navegar como el barquito de cáscara de nuez durante semanas y alcanzar, por ejemplo, la costa de la Bretaña francesa o incluso la costa inglesa, ¿no? Y germinar allí, al otro lado del horizonte, donde se pierde la vista. Un método muy original, como veis, de dispersión de esta planta y, ¿por qué no?, muy marinero. Por eso, no es extrañar que esta planta esté en primera línea de mar. ¿Para qué? Pues precisamente para que sus frutos, estas orugas de mar, tengan el embarcadero lo más a mano posible y así hacerse a la mar, como valiente e intrépido fruto marinero que es. Bueno, pues como veis, la naturaleza se abre paso en cualquier rincón, por más hostil que le resulte a la vida, porque a través de ese laboratorio de I+D, que es la evolución, que ya funcionando desde que el mundo es mundo, consigue proveer a los seres vivos, tanto plantas como animales, de las herramientas necesarias, de las adaptaciones necesarias para vivir allá donde parece que es imposible la vida. Ahora aquí estamos rodeados de decenas de ejemplos de supervivencia, decenas de ejemplos de adaptaciones que consiguen el éxito, donde es inasequible para muchas otras especies. Os podría contar muchos más casos, pero estando donde estoy, con este día tan hermoso que hace aquí, cielo azul y buenísima temperatura, en este rincón, donde el río Pas, el río de los Pasiegos, se resiste a morir en brazos del mar Cantábrico, configurando uno de los rincones más hermosos de Cantabria, que es el Abra del Pas. Con este día tan maravilloso, lo siento, pero el deber llama y el deber ahora mismo es darse un baño. Así que pasadlo bien, disfrutad del verano y nos vemos muy pronto, aquí, en Naturalmente Secunza.